Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el viernes 25 de marzo. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, a ti, a los amigos del auditorio y también al equipo de los Rudos. José Luis Arévalo e Isaac Morán en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando contenidos. Producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Héctor García Vega y Adrián Moscoso en la coordinación de entrevistas. La asistencia general de Claudia Medina y desde luego nuestro agradecimiento a Uno TV por todas las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. También le estoy saludando a nombre del rudo más rudo de los rudos, José Luis Arévalo. Tiene las noticias más importantes en pocas palabras. Adelante. Muchísimas gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Bueno, pues sigue la ofensiva rusa allá en Ucrania y el propio Vladimir Putin asegura que ya la primera parte se ha concretado. Eso dice él. Por su parte, Ucrania ha denunciado la muerte de 300 personas tras un ataque ruso. Esto en un teatro de Mariupol. Las Naciones Unidas aseguran estar preocupadas por ataques cercanos a Chernóbil, lugar donde se hallan plantas nucleares. Mientras todo esto sucede, Europa y Estados Unidos acuerdan reducir la dependencia del gas ruso. Le vamos a tener todos los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que México no es colonia rusa, tras la alerta por presencia de espías del Kremlin en nuestro país. Esta respuesta llega luego de las afirmaciones que realizó esta misma semana el jefe del Comando Norte, el general Glenn Van Herk, quien aseguró que la mayor cantidad de agentes de inteligencia rusos están en México. De igual manera, el presidente López Obrador pidió a los legisladores aprobar ya la reforma eléctrica y pidió que se haga sin cambios. López Obrador agregó que las empresas deben mantenerse despreocupadas por su propuesta. La violencia no cede en Michoacán. En menos de 24 horas se registraron 18 víctimas de homicidio doloso, de las cuales 11 fueron asesinadas en diferentes puntos de la ciudad de Morelia. Se complica el tema del agua en el norte de la República Mexicana, específicamente en Nuevo León. Los cortes programados continúan en la zona metropolitana de Monterrey. El gobierno ha pedido sin éxito la colaboración de los industriales para que cedan parte del líquido que les corresponde para el uso ciudadano. Con una reunión y un recorrido, Sandra Cuevas ya retomó su cargo como alcaldesa en Cuauhtémoc. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por su parte, dijo que las disculpas deben darse a los afectados, no ante los medios de comunicación. Esto en referencia a los hechos entre los policías capitalinos y la alcaldesa en Cuauhtémoc. Le vamos a tener la declaración de Claudia Sheinbaum y valdría la pena, Pepe, recordar qué pasó con los muertos del Repsamen y la línea 12 del metro. No hubo disculpas públicas, ¿no? Ni disculpas públicas, ni ha habido lágrimas, como sí las hubo para el documental que hizo Epigmenio Ibarra para florear la obra magnífica que significa el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, inaugurado apenas este lunes. Y efectivamente, dices bien, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se le fue a la yugular otra vez a Sandra Cuevas. Dijo, a ver, momentito, quieta, mija, esa disculpa que diste ayer ante los medios de comunicación para mí no vale. Tienes que dársela personalmente a las personas agraviadas. No considero que esa sea una disculpa pública. Me parece que las disculpas públicas tienen que ser frente a las víctimas en un reconocimiento de lo que se hizo. Eso parece una justicia chapucera, la verdad. Deben darse estas disculpas de acuerdo con lo que establece la Contraloría General de la Ciudad de México. Es decir, realizarse en un lugar, en un espacio específico, con un texto especial que contenga un reconocimiento exactamente a las víctimas agraviadas. Pero en fin, bien dices, para los muertos de la L12, para los muertos del Repsamen, no ha habido ninguna manifestación en este sentido. Donde sí hay manifestaciones a las afueras del Politécnico Nacional. Manifestantes hoy llegaron para demandar justicia. Hay un caso de abusos contra mujeres allá en el Politécnico Nacional. Estas mujeres que fueron hoy forzaron la entrada de la dirección de la institución en la colonia Zacatenco.
luego de que se les negara la entrada de un pliego petitorio tras denuncias por un caso de abuso sexual de una alumna menor de edad. Enrique Hernández, tú tienes más datos breves, te escuchamos, adelante. Es correcto, Pepe, que también buenas tardes. Bueno, sin duda alguna intensa jornada desde lo que es el plantel 7 ahí en Ermita y Zapalapa, como aquí en Zacatenco, se han movilizado estas jóvenes estudiantes tanto del Poli como de otras escuelas, y que sin duda alguna pues significa el enfrentamiento con autoridades, también personal de vigilancia de ese plantel de Zacatenco. Se ve al paso destrozos, algunas pues rejas que se han pues removido de su lugar debido a que se les ha prohibido el paso. Sin embargo, buenas noticias, y en algunos minutos entrará una comisión a platicar con el director de aquí de Zacatenco, estas jóvenes que están pidiendo, como bien lo menciona Pepe, la justicia, y que serán escuchadas. Vamos a esperar la resolución más adelante, una que será cuestión de 1 hora y media más o menos, que dure esta reunión, de la cual estaremos informando, Pepe. Desde luego esperemos tu reporte, Enrique Hernández, con todo lo que sucede. Que te vaya muy bien, muy buenas tardes mientras tanto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y en el mundo hay mucha atención por el Gran Premio de Arabia Saudita, y no me refiero a la parte deportiva automovilística de esta segunda edición del campeonato de este año 2022 de la Fórmula 1, no me refiero a eso, sino me refiero a que este Gran Premio podría estar en riesgo, toda vez que un misil lanzado por hutíes yemenitas en contra de una fábrica de energéticos, la fábrica Aramco, a unos 20 kilómetros del autódromo de Jeddah, pues ha provocado mucha inquietud. El Gran Premio de Arabia Saudita se realizará este fin de semana. Sin embargo, las prácticas libres llamaron la atención, ya que comenzaron a circular vídeos donde se observan ataques a las instalaciones petroleras de Aramco en Jeddah. Destaca que Aramco es uno de los principales socios de la Fórmula 1, y el lugar del ataque se encuentra a 16 kilómetros del circuito donde se realizará el segundo Gran Premio de la temporada. Por el momento la Fórmula 1 no ha expresado un mensaje al respecto. Bueno, ya ha expresado la Fórmula 1 sobre una opinión sobre este asunto. Va a poder continuar, es la comunicación oficial, va a poder continuar el Gran Premio de la Fórmula 1 pese a los ataques perpetrados. Todo en una instalación petrolera en Jeddah, a unos 20 kilómetros del circuito donde se disputa la competencia automovilística. Dice el comité organizador de la Fórmula 1 que hay contacto estrecho con autoridades competentes en Arabia Saudita, allá en Jeddah, que es la segunda ciudad en importancia después de Riad, la capital, a propósito de la situación actual. Las autoridades han confirmado que el evento puede continuar como está previsto, y van a seguir en contacto con estas autoridades y con las escuderías, siguiendo muy de cerca la situación. Los rebeldes yemeníes hutíes reivindicaron esta serie de ataques con drones y misiles a Arabia Saudita. Esto provocó un enorme incendio. Estamos poniendo a través de Telefórmula las imágenes en donde explotan unos tanques de la petrolera Aramco allá en la ciudad de Jeddah. Aramco es una compañía también patrocinadora del gran circuito de la Fórmula 1. Fueron varios ataques con drones y civiles balísticos, fue lo que dijeron los atacantes yemeníes de la secta Hutí. Esto incluyó las instalaciones que le menciono y también instalaciones vitales en Riad, afirmaron en un comunicado los rebeldes. Bueno, resulta que Helmut Marko, el asesor deportivo, consejero deportivo del equipo Red Bull, opina que la Fórmula 1 debe seguir su programa en Jeddah y confiar en las autoridades. Helmut Marko se mostró extrañado por el temor que vivió el mexicano Sergio Checo Pérez por los hechos que hemos narrado a usted, donde fue bombardeada la instalación de la petrolera, y dijo que vivir en la Ciudad de México no es mucho más seguro que Jeddah. Es lo que dice el doctor Helmut Marko. Wie ist die Stimmung gerade bei Ihnen im Team? Wie fühlen sich die beiden Fahrer, Max Verstappen und Sergio Perez, dass es jetzt gleich hier wieder weitergeht auf der Piste? Also der Max sieht es etwas lockerer. Perez ist etwas verängstlicht, aber wenn man in Mexico City lebt, dann ist es auch nicht viel sicher. Es donde dice Helmut Marko que pues el checo estaba muy nervioso, pero que no se preocupe porque es más peligroso vivir en la Ciudad de México. Mal chiste del doctor Helmut Marko, que no se ríe ni a que le hagan cosquillas.
El expiloto Checo Pérez dijo, Marco está un poco asustado. Dice, bueno, él vive en la capital de Jalisco, no en la Ciudad de México. Además dijo que Max Verstappen está un poco más relajado respecto a esto de los ataques. En una entrevista para Sky Sports de Alemania, el directivo de Red Bull mencionó que lo ideal sería continuar con el programa establecido para el fin de semana y confiar en las autoridades de seguridad. Max está un poco más relajado al respecto. Pérez está un poco asustado, pero vivir en la Ciudad de México no es mucho más seguro. Eso es lo que dice el simpático doctor Helmut Marko. Bueno, pues él que va a saber de estas cuestiones, pero en fin, es lo que él opina, ciertamente por lo que ocurrió a 20 kilómetros, le digo, del circuito donde se va a correr el Gran Premio, el segundo Gran Premio de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Y anda también por Oriente, dije por Oriente, no desorientado, es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Él está en Qatar y desde ahí condenó el uso de la violencia en las relaciones internacionales luego del ataque de Arabia Saudita cerca de donde se correrá el Gran Premio este domingo. Puso en el Twitter, nos informan que acaba de estallar un artefacto explosivo en Jeddah, Arabia Saudita. México condena el uso de la violencia en las relaciones internacionales, cualquiera que sea la causa que defienda el ataque. Estamos en la paz, escribió en las redes sociales el titular de Relaciones Exteriores. Estamos muy pendientes también del clima para el fin de semana. Tenemos el contacto con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, el meteorólogo de Grupo Fórmula Noticias. Alberto, ¿cómo te va? Muy buena tarde, adelante. Pepe, muy buenas tardes. Ambiente seco y muy caluroso, combinado con fuertes impulsos de corrientes verticales, sobre todo el domingo, Pepe, con el riesgo de formación de tolvaneras en zonas del Valle de México, así como en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y también Coahuila. Temperaturas máximas por arriba de los 27, 28 grados centígrados para la Ciudad de México, Monterrey 31 grados centígrados, ambiente muy seco, Acapulco 30 grados, Manzanillo, San José del Cabo y Cancún 29 grados centígrados, Vallarta, Mazatlán, Mérida y Veracruz 26 grados centígrados, sin lluvias significativas en gran parte del territorio nacional, Pepe, durante las próximas 4 a 6 semanas. En la zona de San Pedro Sula, en el noroeste de Honduras, durante el domingo, muy húmedo, 80% de humedad relativa, 25 grados centígrados de temperatura durante la mayor parte del partido y hay probabilidad de lluvia, sobre todo previo, entre las 3 y las 5 de la tarde. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes y junto contigo deseamos que gane la selección mexicana, un partido que para Honduras ya no significa nada, porque Honduras ha quedado eliminada en sus aspiraciones para buscar un boleto rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, bueno, México, aun cuando va a jugar a puerta cerrada, tiene una oportunidad, que es tratar de acercarse un poco más a la posibilidad de amarrar el boleto, que no consigue, al haber empatado ayer a 0 goles con la selección, la temible selección de Estados Unidos. En San Pedro Sula está el enviado especial de Grupo Fórmula Noticias y Deportes. Hablo del pintor de José Luis Cuevas, muriéndose de calor por lo que veo en la imagen. ¿Cómo te va, José Luis? Muy buenas noches para ti. Bueno, es la misma hora que en México, tengo entendido. Así es, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oscurece un poquito antes por acá, pero es el mismo horario exactamente, así como lo comentas. Señalar que hemos llegado desde muy temprano, que hemos podido ver parte del entrenamiento del equipo hondureño hace unos instantes después de lo que fue su trabajo regenerativo. Regresando ellos de Panamá, empataron ayer con Panamá y prácticamente le pusieron el pie a Panamá para que no califique, cuando menos en el repechaje a la Copa del Mundo. La selección mexicana de fútbol ya viene volando, estará llegando alrededor de las 7:15 de la noche y a este hotel de concentración se espera por ahí de las 7:30. Estamos justamente a mis espaldas, el hotel de concentración de la selección mexicana de fútbol. Es una realidad que el equipo no convence, que el equipo todavía no termina de graduarse para decir ya está listo para encarar una Copa del Mundo. Gerardo Martino asegura que este domingo, pese a su ausencia que se ha confirmado por un tema de salud, que no puede viajar, un problema en la retina,
bueno, él espera que su equipo saque la casta, no se confíe y le gane a una selección de Honduras que, si bien es cierto, sí hay humedad, hace calorcito, nada que ver como en otras ocasiones que hemos venido. La verdad es que, como lo escuchábamos, 25, 27 grados centígrados, bastante agradable a lo que hemos vivido aquí, 38, 40 grados en algún momento. Vamos a escuchar a Gerardo Martino. Está confirmado. El mensaje es continuar por esta senda, ¿no? Como acabo de decirlo. Enfrentamos a un rival que, si bien no tiene posibilidades, siempre es muy duro, muy fuerte, y sobre todo jugando en su cancha. Hoy, jugando de visitante contra Panamá, no diría que lo dejó afuera de la Copa del Mundo, pero le sacó 2 puntos que pueden ser importantísimos para Panamá, porque inclusive perdió el cuarto lugar, y nosotros aferrarnos a esta línea del partido de hoy. Creo que ese es el camino, no solamente para los 2 partidos que quedan, sino también para el transcurso del año. Ahí lo que ha comentado Gerardo Martino. Alrededor de la 1 de la tarde llegó la selección hondureña. Hernán Darío Gómez, entrenador del equipo Catracho, habló también para nuestros micrófonos sobre esta eliminatoria. Faltan 2 partidos y ningún equipo está calificado de forma matemática. Escuchamos al Bolillo Gómez. Muy pareja. Son equipos que están, muy duro, muy parejo. Los niveles están muy iguales, están muy cerca todos como en su estilo de juego, todos como muy ordenados. Hay veces conformando equipos, ¿no? Muy duro. ¿Se extrañará la afición el domingo? ¿Se extrañará a la afición? Aunque sea para que nos braveen, pero hay que llamarla porque necesitamos, como nos aplaudan, que nos braveen también. Parte de lo que ha comentado el Bolillo Gómez, Pepe, que cuando menos quiere que la afición se haga presente a las afueras, que esté apoyando a la distancia. La verdad es que el ambiente aquí, con los hondureños, más allá de que están eliminados, 4 puntos, 4 empates, no han ganado en todo el octagonal y en casa solo han logrado 1 punto. Es la peor Honduras en mucho tiempo, pero con todo y ello, la verdad es que siempre enfrentar a México, como dice aquel lema, ¿no? Al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. Ese es el entorno que tiene el equipo hondureño para este domingo. 5 de la tarde, se espera un clima nublado, con lluvia por momentos y un clima de 20 a 25 grados, es decir, nada que ver con lo que normalmente era venir al hervidero llamado San Pedro Sula. 38 grados, un estadio repleto, hostil el recibimiento. No se espera incluso ni serenata hoy en la noche para recibir a la selección por parte de los aficionados catrachos. Pues muchas gracias José Luis por esta crónica previa, pues al partido del próximo domingo, donde insistimos, Honduras no tiene nada que ganar y más bien no tiene nada que perder, y México sí tiene mucho que perder si no gana. En fin, lo dejamos ahí, seguiremos en contacto permanente. Que estés muy bien, José Luis, gracias por esta colaboración. Abrazo, Pepe, buenas tardes. Gracias, buena tarde. Es el panorama general de la información importante esta tarde de viernes. Vamos a una pausa muy breve, regresamos para rendirle a usted nuestro parte de guerra. Guerra en Ucrania. Occidente está tratando de suprimir la cultura rusa. El potencial de combate de las Fuerzas Armadas ucranianas se ha reducido significativamente, comprometiéndose a reducir rápidamente la dependencia del gas ruso. Soldados rusos en territorio enemigo, abandonados a su propia suerte. Y aquellos atrapados en la ciudad luchan por encontrar comida o agua. Donde al menos 4 civiles han muerto por el lanzamiento de un misil. Hemos oído muchas bombas y muy peor. Lo sé que tengo que coger mi hija y ir a un sitio normal donde se puede vivir. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Este día Rusia asegura que la primera fase de su ataque, le llaman ellos operación militar, no le llaman invasión. La primera fase de la operación militar, según Moscú, se ha completado en su mayor parte y se centrará en la liberación de la región de Donbass, en el este ucraniano, donde están Donetsk y Luhansk. El ejército ruso reconoce que 1.351 soldados rusos han muerto en lo que va de la operación. 3.825 han resultado heridos.
Retirada, repliegue o maniobra de distracción del ejército ruso. Rusia asegura que ya ha terminado su primera etapa y se retiran hacia las zonas prorrusas del Donbass que ahora califican de objetivo principal. Lo anunció el general jefe de Estado Mayor del Ejército de Rusia, Sergei Ruzhkoy. Las principales tareas de la primera etapa de la operación se han completado. El potencial de combate de las Fuerzas Armadas ucranianas se ha reducido significativamente, lo que nos permite, insisto una vez más, centrar nuestros principales esfuerzos en lograr el objetivo principal, la liberación de Donbass. Mientras, Ucrania denuncia que el ejército ruso ha tomado como rehenes a los alcaldes de 14 ciudades. Rusia afirma que han muerto en Ucrania 1.351 soldados rusos. La OTAN estimó el miércoles que serían entre 7.000 y los 15.000 los soldados rusos que habrían muerto en 4 semanas de guerra. Al mismo tiempo, el Kremlin está rechazando que el ejército ruso haya usado en Ucrania bombas de fósforo blanco, un arma química ilegal. Según la Convención de Armas Químicas de 1997, Rusia nunca ha violado las convenciones internacionales. Esto dijo el vocero de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Hace 2 días, Ucrania, a través de su presidente, Volodymyr Zelensky, denunció que las tropas rusas habían usado este tipo de municiones en el área metropolitana de Kiev, la capital ucraniana. Entre tanto, autoridades de Mariupol, esto es muy cerca del mar de Azov, confirmaron que alrededor de 300 personas murieron en el teatro bombardeado por Rusia el pasado 16 de marzo, de teatro que sirvió como refugio. El ataque al edificio ocurrió a pesar de que una gran inscripción en el suelo indicaba que dentro había niños. Mariupol, en el este de Ucrania, ha pasado a simbolizar la devastación que han provocado los bombardeos rusos. La mayor parte de la ciudad está destrozada y aquellos atrapados en la ciudad luchan por encontrar comida o agua. Las autoridades ucranianas calculan que unas 300 personas podrían haber muerto en el bombardeo de un teatro la semana pasada. Cientos de personas se habían refugiado en el edificio cuando fue arrasado por un misil ruso. Ucrania resiste y las esperanzas de Vladimir Putin de una guerra relámpago ya se han visto frustradas. Los ataques rusos contra la población civil en Ucrania continúan sin parar. 4 personas murieron y otras 3 resultaron heridas en un bombardeo ruso contra otro centro de población muy importante, la segunda ciudad en importancia, que es justamente Kharkov. Fue atacado un centro médico. Un mes y un día después del comienzo de la invasión de Ucrania, el ejército ruso continúa bombardeando zonas residenciales. Estas imágenes corresponden a Kharkov, donde al menos 4 civiles han muerto por el lanzamiento de un misil contra un centro médico, según la policía local. Las bombas también han caído en las afueras de Kiev, donde las tropas ucranianas aseguran haber recuperado terreno. Los vecinos han podido comprobar el resultado del ataque a la luz del día. No hemos visto nada porque estaba oscuro. Escuché un avión y luego una explosión. Conseguimos escondernos en el sótano. Cuando salimos vimos daños por todas partes. En Chernigov, las autoridades han retirado proyectiles caídos sin explotar. Rusia está ejecutando ataques muy bien dirigidos desde el punto de vista estratégico. José Luis Arévalo, ¿tienes más datos? Así es, Pepe. En las últimas horas Rusia ya dirigió varios ataques estratégicos, como bien comentas, para cortar el suministro ahora de combustible a los ucranianos. Las Fuerzas Armadas rusas destruyeron con misiles de cruceros de alta precisión desde el mar un depósito de combustible, esto en el centro del país, uno de los mayores de los que Kiev disponía para abastecer a sus tropas. Al tiempo de esto, el día de hoy, la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por los bombardeos rusos cerca de la antigua planta nuclear de Chernóbil. El Organismo Internacional de la Energía Atómica indicó desde Viena que esta situación pone en peligro los hogares y las familias del personal operativo que garantiza la seguridad nuclear y radiológica de la antigua planta que, como hemos de recordar, en 1986 sufrió el mayor accidente nuclear civil de toda la historia. Mientras tanto, el número de refugiados ucranianos se acerca ya a los 4 millones de personas desplazadas en un mes
de invasión rusa. La localidad de Medica, en Polonia, es uno de los puntos fronterizos principales para recibir a los ucranianos. Según cifras de ACNUR, ya son más de 3.7 los millones de refugiados que han huido de Ucrania, un número que se prevé que siga aumentando a medida que el conflicto se recrudece. Polonia ha acogido a más de 2 millones de refugiados hasta el momento. Muchos de ellos entran al país a través del paso fronterizo de Medica. Una de ellas es Alexandra, una joven de 23 años que llegó a la frontera polaca junto a su hija. Eso fue lo que le dijo a La Voz de América. Soy de Nikolaev, me nació en Nikolaev y ahí muy fatal. Hemos oído muchas bombas y muy peor. Lo sé que tengo que coger mi hija y ir a un sitio normal donde se puede vivir. Ahora espera para ser realojada en un refugio temporal antes de partir para Valencia, en España, donde tiene familiares. Mi niña va a estar muy bien, ir al cole y todo. Muchos de los refugiados tienen pensado regresar a Ucrania una vez acabe el conflicto. No cesan los esfuerzos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para hacer un llamado al mundo y pedir unidad en Europa y en todas partes a favor de Ucrania en contra de esta invasión despiadada. El líder ucraniano pidió protestar contra la invasión para que Rusia frene su ofensiva militar. Muestren su apoyo, salgan desde sus oficinas, desde sus casas, desde sus escuelas, desde sus universidades, salgan en nombre de la paz, salgan con símbolos ucranianos a apoyar a Ucrania, a apoyar la libertad, a apoyar la vida. Salgan a sus plazas, a sus calles, háganse ver y háganse oír. Demuestren que la gente importa, que la libertad importa, que la paz importa, que Ucrania importa. Háganlo en el centro de sus ciudades, todos juntos para detener la guerra. En respuesta, el presidente Vladimir Putin de Rusia afirma que su país es víctima de la política de supresión de la cultura rusa en Occidente y la compara con lo ocurrido durante la Alemania nazi. Esto lo dijo en una reunión con ganadores juveniles del Premio Presidencial de Arte y Literatura. Y hoy hemos vuelto también a ver y a oír al presidente Putin. Occidente está tratando de suprimir la cultura rusa, ha asegurado, y lo ha comparado con lo que ocurrió con la Alemania nazi. Occidente también querría destruir, según su ministro de Exteriores, la economía rusa y al país en general. De momento Ucrania resiste, pero en el intento del ejército ruso de hacerse con ciudades como Kiev u Odessa, deja un rastro de devastación por el camino en ciudades cercanas como Chernigov, Mykolaiv o Mariupol. Hoy la misión de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas para Ucrania denunció violaciones graves a las garantías fundamentales por parte de las fuerzas rusas y ucranianas. El alto número de víctimas civiles y la amplia destrucción de infraestructuras civiles en la guerra de Ucrania sugieren que se han violado los principios de distinción y proporcionalidad y la prohibición de los ataques indiscriminados, dijo la Oficina de Derechos Humanos. Desde que las Fuerzas Armadas rusas lanzaron sus ataques el 24 de febrero, al menos 1.035 civiles han muerto y al menos 1.650 han resultado heridos. Las fuerzas militares han utilizado armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas pobladas o cerca de ellas, así como ataques aéreos. Se han destruido a gran escala casas privadas y edificios residenciales, además de instalaciones médicas y educativas, estaciones de agua y sistemas de electricidad. La oficina destaca que el 3 de marzo 47 civiles murieron al destruirse 2 escuelas y varios bloques de apartamentos en Chernihiv, y todo indica que fueron el resultado de ataques aéreos rusos. Ante todo esto, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos está de visita en Europa. Ayer participó en la reunión de los miembros integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte con sede en Bruselas. Estuvo también con el G7, el grupo de países económicamente más poderosos del mundo. Hablaron ahí todos de la posibilidad de sacudirse a Rusia del llamado G20, del grupo de los 20, donde, por cierto, participa México, la India y otros países también con economías importantes. Ahora el presidente de Estados Unidos viajó a Polonia y él dijo que la Unión Europea y Estados Unidos
van a tener que anunciar más medidas para reducir la dependencia del bloque europeo del gas ruso, para que no dependa Europa del suministro de este combustible indispensable. Alemania adelanta que quiere prescindir rápidamente del carbón y el petróleo que le compra a Rusia, esto como reacción a la invasión a Ucrania. Entre tanto, Joe Biden fue recibido en Polonia, le digo, donde lanzó un mensaje de dureza hacia el mandatario Vladimir Putin. Armando Guzmán desde Washington está llevando a cabo la cobertura. Armando, te saludo en la capital estadounidense a las 7 de la noche con 35 minutos, de acuerdo con el horario de Washington. Adelante, Armando, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Con mucho gusto de estar contigo. Hoy en Washington todo el mundo está esperando para ver cuál es la reacción y qué es lo que se consigue en realidad de este viaje del presidente Joe Biden, que continúa hoy en Polonia. Estuvo ayer en Bruselas, en la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y mañana continuará en esa zona. Ahí es donde pronunciará un discurso que se espera establezca los parámetros de en dónde ve Biden que está el conflicto hoy, hacia dónde puede ir y si hay posibilidades de llegar a una solución negociada de algún tipo. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, dicen que este discurso de mañana será muy significativo porque establecerá muchas de las pautas hacia adelante. Otro de los objetivos que buscaba el presidente de los Estados Unidos era reemplazar parte del gas natural que compran los europeos de Rusia y que le deja a Rusia algo así como 285 millones de dólares diarios. Son miles de millones de dólares que Rusia continúa recibiendo a pesar de todo este embargo que hay, de todos estos castigos y sanciones económicos. Entonces, mientras esto continúa ocurriendo, no hay ninguna motivación en realidad, o la motivación es muy baja, para que Rusia trate de cambiar su actitud dentro de Ucrania. Eso podría ser lo optimista. La parte real es que Rusia vende algo así como 155,000 metros cúbicos de gas en Europa. Y Estados Unidos podría reemplazar eso hoy con algo así como 15,000 metros cúbicos. Entonces, te das cuenta que las diferencias son muy grandes. Y es cierto que está cambiando el clima, es cierto que estamos entrando en la primavera y que los europeos no necesitarían tanta calefacción como la necesitan durante el invierno. Pero el gas no solamente se usa para calefacción, la industria lo usa también y hay problemas para abastecer toda esa gran cantidad de gas que hay. Ahora, lo importante que ha ocurrido en Ucrania es que los rusos están estableciendo una nueva meta. Resulta que ahora no están poniéndose como meta llegar a Kiev, la capital de Ucrania, y capturarla, sino que ahora se han dado la vuelta y piensan que el corredor que han establecido en la región del Donbass, que es en el este de Ucrania, desde Rusia hasta abajo, hasta el Mar Negro, ese corredor ha sido establecido y ahora lo que quieren los rusos es asegurar toda esa región, pacificarla, y quizás eso podría ser un buen pretexto para que Rusia ahora diga que los objetivos que buscaba en Ucrania se han cumplido. Entonces, por un lado ves que el presidente está buscando con el discurso de mañana dar algún tipo de pretexto para una negociación, y los rusos podría ser que, quitando este énfasis de capturar la capital y quedarse solamente con la parte que peleaban desde un principio en el este de Ucrania, podría ser que llegaran también a un arreglo similar. De todas maneras, esto es lo más importante que está ocurriendo hoy viernes, y eso es lo que tenemos para ti, Pepe. Muchas gracias, Armando. Gracias por esta corresponsalía importante, el énfasis puesto en la intención que llevará el día de mañana el discurso del presidente Biden. Un discurso para Europa y para todo el mundo, y también para que lo escuchen allá en Moscú, la capital de Rusia. Ha habido ya algunas acciones muy evidentes de bloqueo con respecto a Rusia. Ha habido reacciones también del Papa desde el Vaticano. José Luis Arévalo, tú tienes todo esto. Así es, Pepe, como bien comentaba Armando Guzmán, la parte de el Mar Negro es importante para Rusia porque es su conexión también con el mar Mediterráneo, de ahí que Rusia esté tan interesada en controlarla. Pero hay otra parte que es importantísima en este conflicto porque es la única que une a Rusia con la Unión Europea, y me refiero a Finlandia.
El gobierno finlandés ya anunció la suspensión a partir del lunes de la línea de tren que une a San Petersburgo, la ciudad donde por cierto nació Vladimir Putin, y Helsinki, la capital finlandesa. Es la única conexión ferroviaria entre Rusia y la Unión Europea. La compañía finlandesa de ferrocarriles VR indicó que esta decisión se debe a las sanciones impuestas a Moscú por parte de la Unión Europea a raíz de la invasión rusa en Ucrania. Y por su parte, el Papa Francisco en el Vaticano lideró a los obispos católicos del mundo en una oración por la paz entre Rusia y Ucrania, diciendo que el mundo había olvidado las tragedias del siglo XX y que todavía está bajo la amenaza de una guerra nuclear. El Papa entró en procesión en la Basílica de San Pedro para presidir la celebración de la penitencia previa al cuarto domingo de Cuaresma, deteniéndose ante el mismo crucifijo milagroso que utilizó en su bendición extraordinaria Urbi et Orbi, impartida al inicio de la pandemia del COVID-19. En la fiesta de la Anunciación, el Papa instó a los cristianos a mirar la aceptación de María de la voluntad de Dios como un ejemplo para sus propias vidas y explicó el valor de la reconciliación. El Papa rezó ante una imagen de Nuestra Señora de Fátima y ofreció el acto de consagración mencionado específicamente a Rusia y Ucrania. El Papa estuvo acompañado por 3.500 asistentes en la Basílica y más de 2.000 fuera en la Plaza de San Pedro, así como por obispos y católicos de todo el mundo. Si nos permite, después de un corte breve, informaremos a usted con todo detenimiento qué ha dicho el presidente de la República respecto a lo apuntado ayer por el jefe del Comando Norte de la Inteligencia y de la Fuerza Militar estadounidense en relación con la gran cantidad de espías que, según Estados Unidos, están en México. Hay la mayor cantidad de espías rusos en México que en ningún otro país del mundo en este momento. ¿Qué opina el presidente de México? ¿Y qué opinan nuestros comentaristas? Jesús Silva Herzog Márquez y Rafael Cardona. En un momento, los detalles. Pues vaya que sacó ronchas lo revelado ayer por el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, Glenn Van Herk, quien en una comparecencia ante el Senado en el Capitolio de Washington reveló, que la agencia de espionaje, que Rusia tiene desplegados en territorio mexicano más oficiales de inteligencia, más espías, pues, que en México que en cualquier otro país del mundo, para, dice, influir en las decisiones estratégicas que toma Estados Unidos. Esto es lo que han reportado los medios de información, lo hicimos nosotros ayer, por supuesto, con todo detalle. ¿Cómo le cayó esto al presidente de la República, quien dice que México no es colonia de Rusia? Así lo planteó en la mañanera, hoy desde Morelos. México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles. No nos metemos. Tenemos la comunicación con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, también colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula, a quien, por supuesto, saludamos con todo el afecto. Él está precisamente en Washington. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, noches para ti. ¿Qué te parece lo revelado por Glenn Van den Herk, el jefe del Comando Norte, al señalar que en México Rusia tiene más espías que en ninguna otra parte del mundo? Muy buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Pues me parece que es una revelación muy delicada que debería tomarse con seriedad. Y creo que lo que nuevamente escuchamos por parte del presidente de la República es esta falta de reconocimiento de que se trata de asuntos francamente serios que impactan en nuestra relación más importante, que es la relación con los Estados Unidos. Y lo que escuchamos es esta disposición de desentenderse de un asunto tan delicado como el que se reveló el día de ayer. Creo que es un asunto francamente delicado que a mi juicio revela
el que no nos estamos dando cuenta de que de que los dichos que se hacen en la mañanera por parte del presidente de la República tienen repercusiones serias, y me parece que lo hemos visto justamente en esta semana, en donde se han revelado pues estos despropósitos de la política exterior de nuestro país. ¿Qué busca Estados Unidos con esto, al revelar esto? ¿Busca que México declare franca alianza con las políticas internacionales de Estados Unidos que encabeza el presidente Biden y se sume con mayor energía a la condena internacional occidental en contra del régimen de Vladimir Putin, que rompa ese hermetismo, esa medianía de sostener la no intervención a partir de los principios de política exterior, dejar eso ya en el closet, en el baúl y actualizarse? Bueno, creo que lo que está planteándose de manera muy clara por parte del gobierno norteamericano y que fue pues muy evidente el día de ayer con la presencia del embajador Ken Salazar en el Congreso mexicano, es pues que haya cierta congruencia en la línea de la política exterior, porque, Pepe, lo que escuchamos por una parte es una posición de la Cancillería, de la Embajada de México en Naciones Unidas, que condena la invasión de Rusia a Ucrania, una posición que me parece clara, que me parece congruente, que me parece que es fiel a la política internacional, a la tradición de la política internacional de nuestro país. Y por el otro lado, esta posición de tanta ambigüedad del presidente de la República, que declara la neutralidad frente a un acto de violación al derecho internacional como el que ha cometido Rusia en su invasión a Ucrania, que da pie a pues esta invitación de los legisladores cercanos al régimen para formar un espacio de amistad entre Rusia y nuestro país, que sí me parece que es una gran incongruencia, que es no entender en dónde ni qué momento de la historia estamos viviendo, ¿no? Ciertamente, Jesús, ciertamente ya es un momento en que hay que afinar esas definiciones justamente de los principios de política exterior, que ya lo había dicho tiempo muy atrás el propio ex canciller Jorge Castañeda, señalando que esos principios a la modernidad del mundo global hoy estorban. Quizá le funcionaron a México en su momento, pero hoy ya no son conducentes y no pueden ser pretexto para no intervenir, cuando sabemos que se utilizan a contentillo. Cuando hay que intervenir, se interviene. Ahí está el caso de cuando Evo Morales, Bolivia, lo apoya. Hay muchos casos donde México, cuando ha querido, ha metido la mano, y cuando no, prefiere escudarse en el principio de la no intervención. ¿O cómo lo ves tú? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Pepe. Creo que no ha habido una política exterior firme, congruente. Se habla de la no intervención una y otra vez, pero al mismo tiempo el presidente de la República interviene en política internacional, haciendo críticas a partidos de derecha en otros países, pronunciándose a favor de cierta legislación en los Estados Unidos. Y yo creo que no se trata tanto de abandonar los principios tradicionales de la política exterior, sino ser fiel a ellos. Y México en la Segunda Guerra Mundial no fue un país neutral. México no fue un país neutral frente al fascismo, no fue un país neutral frente al franquismo ni ante Pinochet. Y en ese sentido, pues creo que frente a esta agresión de Rusia a Ucrania, México no puede ser un país que dice simplemente nosotros estamos en medio, Rusia tiene razones como las tiene Ucrania. En este caso estamos hablando de una violación terrible a los principios elementales del derecho internacional,
y me parece que por una parte tenemos una posición clara de la Secretaría de Relaciones Exteriores y una posición muy ambigua del presidente de la República, que declara una neutralidad cuando México en Naciones Unidas ha condenado la invasión rusa a Ucrania. Gracias, Jesús, por tu comentario, como siempre. Muchas gracias, Pepe, un abrazo fuerte. Igualmente para ti, allá en la capital de Estados Unidos. Y aquí en México, Rafael Cardona, el cristalazo, él está mirando una especie de explosión de la Guerra Fría, si me permite decirlo así metafóricamente, en la Cámara de Diputados, con la presencia primero del embajador de Rusia, Víctor Coronelli, quien fue recibido con aplausos por el Partido del Trabajo, en solidaridad con la amistad México-Rusa, y al día siguiente vino la dosis contraria por parte del embajador Ken Salazar de Estados Unidos en la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos. Rafael Cardona, estamos viendo aquí dos situaciones que se confrontan y confrontan a los mexicanos también, sin duda, por lo menos a través de sus legisladores. ¿Cómo has estado, Rafael? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho gusto saludarte, saludarlos a todos. Pues, Pepe, yo decía hace poco tiempo que estamos viendo una especie de edición menor de la Guerra Fría ahí en San Lázaro, porque entre el miércoles y el jueves los diputados mexicanos se dividieron en dos bloques. Un bloque muy pequeño y yo diría insignificante por la calidad de sus integrantes, que es el Partido del Trabajo, que todos sabemos que no es más que un parásito y un partido, un nido de oportunistas jugando a la ultraizquierda. Pero esas personas representan algo dentro de San Lázaro y representan tanto que su comité o su sociedad o su grupo de amistad con Rusia y la cercanía con el embajador Coronelli, pues simplemente obligó al gobierno de los Estados Unidos, a la embajada americana, a reclamar de inmediato un trato idéntico. Y se forma a la carrera y al vapor un grupo de amistad con los Estados Unidos. Con la diferencia de que al grupo de Coronelli, por así llamarlo, pues solamente estuvieron Anaya y algunos otros despistados de otros partidos. Pero con el señor Salazar estuvieron el presidente de la mesa directiva y el coordinador de la mayoría de los diputados, que es este señor Mier. Bueno, pues en esas condiciones se presentó algo que yo jamás había visto, ni en la diplomacia, ni con ninguno de los muchos embajadores estadounidenses que hemos conocido en los últimos 50 años, incluyendo a John Gavin, que era casi un procónsul. Bueno, pues yo nunca había visto que un embajador de los Estados Unidos le dijera a México a través de sus diputados con quién puede acercarse y con quién no puede acercarse, porque cuando él dice que simplemente la cercanía con Rusia no puede ser, y lo dijo en 2 ocasiones, pues simplemente nos está poniendo los límites que el presidente dice que no existen. Claro que no somos una colonia de nadie, pero somos un país que tiene un papel y una proporción en la geopolítica americana. Y esa geopolítica se expresa en la preocupación que ha externado el general Van Herk, que es el todopoderoso hombre del Comando Norte, quien ya había dicho antes que el 30% de este país está controlado por la delincuencia organizada, y ahora dice que estamos infestados de agentes de inteligencia de Rusia. Y en esa misma denuncia, pues él se está poniendo en evidencia, porque cómo se dieron cuenta los estadounidenses de que en México hay muchos espías rusos, pues solamente porque también hay muchos espías gringos. Yo creo que el doble o el triple de los que hay enviados por los servicios de inteligencia de Rusia. Pero el asunto, Pepe, a mí me parece serio, porque México, por otra parte, pues permite todo tipo de intervención de agentes estadounidenses. Aquí somos muy soberanos, pero no podemos vender un aguacate
si el gobierno de los Estados Unidos se opone. Hace unas cuantas semanas dicen que a un inspector fitosanitario de la Agencia de Agricultura de los Estados Unidos le mandaron una amenaza a través del teléfono celular y simplemente se cerró el mercado del aguacate, que ese sí es un sofocón para toda una zona de la República, porque son como 3,000 millones de pesos los que se exportan de aguacates a los Estados Unidos. Entonces ellos, por una simple llamada telefónica, te cierran un mercado y pueden hacer muchísimas otras cosas. Así que no es una cuestión de soberanía, sino de geopolítica. Y estos delirantes de la izquierda de Maduro y de Corea del Norte y toda esta palabrería cubano, venezolana, hondureña del Partido del Trabajo, pues simplemente dio pie para que el gobierno de Estados Unidos le recuerde a México de quién se puede hacer amigo y de quién no. Y eso pues no es que seamos colonia, pero simplemente nada más miremos a nuestro alrededor y veamos si la amistad, la cercanía o la prudencia con los Estados Unidos nos conviene o no nos conviene. Así el presidente les esté diciendo que sus contratos en empresas de energía eléctrica pues ni van a ser revisados ni van a ser tomados en cuenta, en contra de lo que le prometió a la secretaria de Energía, ni tampoco serán indemnizados si es que se llegan a cancelar. Por ese camino, pues no creo que estemos fomentando la política del buen vecino. Gracias, Rafael, gracias por el comentario. Que estés bien, buen fin de semana. Gracias Pepe, y que la pasen muy bien todos. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, que te vaya bien, Rafael Cardona. Después de corte iremos con Mari Carmen Cortés a la clausura de la Convención Nacional Bancaria y toda la repercusión que tuvo el sainete de ayer, cuando el presidente salió en la mañanera, reveló los montos de las tasas de interés incrementados, que luego se confirmó a la 1 de la tarde, como debe de ser, por el Banco de México, y provocó un sofocón en los mercados. No me cabe la menor duda. Fue recibido con frialdad por los banqueros reunidos en Acapulco. Luego ya la situación se calmó y hoy el presidente le echó la culpa de andar de chismoso al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien hoy le preguntaron, oiga, ¿va usted a renunciar? No, hombre, ¿cómo cree? Vamos a una pausa. Usted ya bien lo sabe, ayer jueves en la mañanera el presidente de la República dio a conocer de manera anticipada una decisión que le corresponde al Banco de México exclusivamente y le corresponde por ley. ¿Cuál? La de anunciar los incrementos de las tasas de interés, evidentemente, como siempre, para tratar de controlar el tema inflacionario que ahora nos agobia, que agobia la economía. Esto debió haber sido anunciado por el Banco de México, le repito, a la 1 de la tarde, y el presidente pues le comió el mandado, se aceleró. Ahora, muchos aprovecharon vamos a llamarle madruguete, para modificar sus portafolios de inversión, algunos para evitar pérdidas, otros para acumular ganancias. Que recordemos, desde 1994, cuando el Banco de México logró autonomía, nunca un presidente de la República le había comido el mandado. Bueno, en la tarde el presidente acudió al puerto de Acapulco a inaugurar la 85ª Convención Nacional Bancaria. Y la verdad es que lo vimos en las imágenes, no mienten, el presidente de la República fue recibido con un aplauso tibio, poniendo en evidencia la molestia de los banqueros. El ambiente, dicen algunos exagerados, se cortaba con navaja, en fin. Como sea, esta metida de pata obligó al presidente de la República algo inusual, no frecuente, ya lo decía ayer Mari Carmen Cortés, reconocer su error, ofrecer una disculpa, prometer respeto a la autonomía del Banco Central y no volver a violar la ley de la institución. Y en desquite echó de cabeza al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, por andar de chismoso. Fue el que le dijo que iban a aumentar las tasas 0.5%, es decir, 50 puntos base, que es el 0.5%, y el presidente se aceleró, dijo, lo dio a conocer, y esto provocó, le digo, expectación. Este error pues fue costoso, desde luego, o políticamente. Estamos muy atentos a Mari Carmen Cortés, conductora de la Fórmula Financiera, que se transmite aquí en Grupo Fórmula,
en la 103.3 cuando terminamos esta emisión cotidiana y también la transmite en Telefórmula de 9 a 10 de la noche. Mari Carmen es columnista desde el piso de remates en el periódico Excelsior de lunes a viernes y enviada especial de Grupo Fórmula para comentar justamente la convención bancaria que se cimbró con este asunto del Banco de México. ¿Qué más, Mari Carmen? ¿Qué más? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Pues hoy efectivamente divulgó López Obrador, que fue el secretario de Hacienda, y a algunos medios le preguntaban al secretario de Hacienda si iba a renunciar, porque los miembros de la Junta de Gobierno tienen total y absolutamente prohibido divulgar esta información. Incluso puede ser pues una causa mayor para que puedan ser rescindidos como miembros de la Junta de Gobierno. En el caso pero ahí el chismoso fue el secretario de Hacienda, sí. Rogelio Rodríguez de la ONU. Incluso aquí sí. Participa con voz y no con voto, entonces él sí tendría que estar informado. Y lo que dice López Obrador es que le mandó una tarjetita informándole. Entonces, ese secretario de Hacienda y ese presidente de la República. Nunca, como tú dices, Pepe, lo dices bien, nunca desde que el banco es autónomo se había divulgado antes de que fuera oficial la resolución. Hoy dice López Obrador que los conservadores neoliberales se enojaron. No, estaba sumamente preocupado, no tiene nada que ver con corruptos, no tiene nada que ver con neoliberalismo. Estaban profundamente todos preocupados de si esto era o no una violación a la autonomía del Banco de México. El propio López Obrador paró la bronca al ofrecer la disculpa y ratificar que sí respeta la autonomía del Banco de México, pero hoy reconoce su error, reconoce que fue el secretario de Hacienda y dice que el escándalo que se armó por parte de corruptos. No tiene nada que ver con si eres honesto, corrupto, neoliberal, conservador. Tiene que ver con que no puedes violar información privilegiada antes de que se conozca por el Banco de México. Tiene que ver con que no puedes violar la autonomía del Banco Central. Hubiera sido una señal tan grave que fue todos los medios. Entonces yo creo que el presidente López Obrador tiene que entender la gravedad de su error y no creer que esto es porque eres o no eres corrupto, o eres o no eres liberal, que se armó este escándalo. Ahora, Mari Carmen, en el contexto de la convención bancaria, ¿qué se ha dicho? El otro tema importante, morboso, el tema de Banamex, la venta de Banamex, ¿qué se ha dicho? Mira, pues yo creo que quien ha dejado muy claro la postura es Manuel Romo, el director general de Citi Banamex, Citi, que son los dueños de Banamex, todavía no fijan las reglas del juego, todavía no hay un precio, todavía no se sabe cómo se va a vender. Esto se va a saber yo hasta el tercer trimestre, e incluso Banorte, que alzó la mano y que el presidente López Obrador reiteró que no puede legalmente impedir que un grupo extranjero lo compre, tendría casi que expropiar Citi para impedirlo. La legislación actual permite que un grupo extranjero compre Banamex. Él dijo, me gustaría que quede en manos mexicanas, y reiteró, de un grupo que no tenga deudos de impuestos, de un grupo que sea solvente, que paguen impuestos y que se quede en manos mexicanas. Eso es lo que le gustaría, pero no fija una condición. También dice que el acervo cultural se tiene que quedar en México. El acervo cultural forma parte de lo que se va a vender, pero que se tiene que quedar en México desde que se vendió Banamex a Citi. Este acervo cultural que está en manos del país, no puede salir del país. Digamos que aquí no nomás son más de 4,000 obras de arte las que tiene el acervo cultural, pero son también edificios coloniales como el antiguo Palacio de Iturbide, que evidentemente pues se vende con todo y todo, se vende con el nombre, se vende con la marca, se vende con absolutamente todo. Eso es lo que hace que cueste entre 12,000 y 15,000 millones de dólares, es lo que se especula que va a costar Citi. Digo que va a costar Banamex, pero todavía no se sabe. Entonces sí es interesante, es el tema que también se manejó mucho en la convención bancaria, fuera de la convención bancaria, porque no era un tema, la convención habla de temas que abarcan a todo el sector, como la reactivación de los créditos. Pero sí es un tema que va a seguir dando mucho calado, y el presidente va a seguir insistiendo en que él prefiere que se quede en manos mexicanas. Pues gracias Mari Carmen por tu comentario de la convención bancaria. Hemos dado seguimiento gracias a tu colaboración especial, la cual apreciamos, y por supuesto escuchamos con mucha atención cuando continúes con tu programa de la Fórmula Financiera en un momento más aquí en Grupo Fórmula. Gracias, Pepe, un gustazo. Saludos a todos.
El gustazo es de este lado. Igualmente, gracias. Bueno, ¿cómo dijo el presidente hoy en la mañana que el chismoso fue el secretario de Hacienda? ¿Tenemos el sonido? Escúchelo, por favor. Y ellos entendieron de que fue pues un error de mi parte. Dicen en política de que la forma es fondo, y es cierto, pero también es cierto que el fondo es forma y es convicción. Lo más importante de todo es que de verdad, no solo respetando las formas, se respete la autonomía del Banco de México. Claro, porque además es obligatorio, lo establece claramente la ley de la institución. No hacerlo es violar la ley. Y lo que ayer ocurrió fue una violación a la ley. Por ello el presidente tuvo que salir a reconocer que había metido la pata. Hoy le preguntaron al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, le dijeron, bueno, ¿qué le pareció todo ese asunto? Y mire lo que contestó. Dice que usted debería de renunciar por lo que pasó con el tema de... No les haga caso, usted no les haga caso. ¿Usted está tranquilo? ¿Cómo me ve? La verdad que muy bien. Ahí está. Adelante, por favor. Usted dígale eso. Porque dicen, bueno, ya ves que el presidente ya dijo que... Subimos, secretario, por favor. Pero eso no hay ninguna violación. Subimos, secretario. ¿Verdad? Sí, terminamos, señores. Muchas gracias. Gracias. Ya se iba yendo y se fue el secretario de Hacienda saliendo de la sede de la convención en el Hotel Princesa allá en Acapulco. Una pausa breve, regresaremos con los demonios que andan sueltos y muy sueltos. Carlos Marín nos dirá por qué, ahora por qué. Ya ve que le gusta mucho decir eso. Bueno, pues vamos a ver ahora por qué. Regresamos. Todas las voces. Vamos a enlazarnos en este momento con el periodista Carlos Marín, porque hay varios demonios, algunos chiquitos que andan sueltecitos, pero no del estómago, sino en los ámbitos de las redes y demás. Me refiero a un grupo de jóvenes que se manifiestan promotores de la ideología de la Cuarta Transformación, son subsidiados seguramente por Morena, y crearon lo que se llama la Red de Comunicadores del Pueblo para difundir los logros del presidente de la República. Buscan, dicen, difundir información veraz, objetiva, oportuna, porque hay otros, o habemos otros, que no lo hacemos de manera veraz, oportuna, ni mucho menos objetiva. Tenemos el video donde ellos salieron a decirlo, ya lo pusimos el otro día, pero se lo repito, ¿no? Se lo pongo otra vez al aire. Dice, no nos vamos a dejar manipular. Mire usted. Donde cabemos todos los que nos oponemos al sargazo informativo. No nos paga nadie. No tenemos amo a quien servir. Estamos aquí porque creemos en el proyecto de la 4T y en AMLO. Para los buscadores de sospechas y casas grises, no somos lo mismo. Que sepan que no somos Loret, López Dóriga, Ciro ni Aristegui. Más bien, somos un esfuerzo colectivo. Hecho... No, y también le pegaron a Carlos Marín, que no se haga. Vaya que estos demonios chiquitos andan muy sueltecitos, le digo, no del estómago. Esta organización presentó su manifiesto. Dijeron que han emprendido la batalla contra la desinformación y el ataque sistemático al que está sujeto el presidente López Obrador, así como el proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación. Dijimos aquí, lo reitero, bienvenidos los comentarios de aquellos que piensan que las puertas de los medios, digamos que llevamos muchos más años que su propiedad trabajando, pues les tenemos las puertas abiertas para que ellos aquí también contrasten, debatan y exhiban sus puntos de vista, pero sin que manden al paredón a Carlos Marín, porque no se lo merece, querido Carlos. ¿O tú crees que sí? Allí estás tú, está López Dóriga, está Carmen Aristegui inclusive. No, está todos los que estas personas, quisiera yo emplear otro término, pero bueno, pues personas, se les ocurre decir, son voluntarios, son una variante de esa
cosa que le llaman servidores de la nación, que son como morelitos, haciendo chambitas para ver después qué hueso agarran. Y tengo entendido que detrás de ellos está una mujer pues, que no gustó de las actividades productivas y es diputada de Morena, creo que se llama Gela Huerta. El asunto es que esta pues, pobre gente vacía botes de basura o la añade a lo mucho que circula en el ciberespacio y se proponen, entre otras cosas, pues lamerle los pies al presidente de la República y a lo que le llaman la cuarta transformación. Mira, Pepe, se dicen informadores o periodistas del pueblo, tú dijiste la expresión, ¿cómo se identifican? Algo así, como los informadores del pueblo. Red de Comunicadores del Pueblo. Bueno, pues eso es una estupidez. En el mejor de los casos serán chismosos como de vecindad, pues, y a veces los chismes de vecindad son sabrosísimos. Pero, pues, de ninguna manera pueden, digamos, competir con quienes, por fortuna, tenemos un oficio pues estudiado y aprendido a lo largo de años en la práctica, y no cualquier pendejada que se sube a las redes es periodismo, Pepe. Entonces, en el mejor de los casos son una runfla de propagandistas que lo único que van a hacer es, cuando menos, darnos tema para amenizar tu noticiario donde se escuchan todas las voces. Y pues alguna vez quizás tengas que hacer uso de alguna de las que suban ellos, que no dudo que en general será una gran estupidez. Pues está bien, Carlos, gracias por el comentario. Sí, se lanzan muy fuerte, pero parten de una posición antagónica. Un buen debate debe ser un debate de ideas, pero no a partir de la posición de descalificar al adversario, porque pero, entonces, Pepe. No hay debate, Carlos. Claro, y no solo ideas, sobre todo pues a partir de la información, y la información te la da el reporteo, y no cualquiera pues se dedica a eso. En las redes te enteras que hubo un choque en tal o cual lugar y entonces va el reportero para hacer la averiguación periodística y dar la nota completa, porque si no son como flashazos en el mejor de los casos ciertos, pero no explorados desde el punto de vista periodístico y tienen un propósito político, Pepe, y lo bueno de personas como tú, como yo y como todos los citados por esta mujer que se exhibe a la vergüenza pública anunciando esta embestida, pues desconocen que el mejor periodismo no tiene partido. Si yo quisiera hacer política, tengo que inscribirme en un partido. Si yo quisiera combatir el narcotráfico, tendría que ser policía. Si quisiera salvar a la patria, tendría que darme de alta, pese a mi estatura, en el ejército o en la marina. Si quisiera yo hacer la democracia, pues me voy a trabajar al INE. Nuestro trabajo es destripar las lacras del poder, no andar alabando a gobernantes ni tampoco tratando de tumbarlos. No es nuestro papel, sino dar cuenta de lo que saben pocos a los más que lo ignoran y que les transmitimos, les pasamos al costo lo que averiguamos. Tienes toda la razón, Carlos, suscrito, firmamos la declaración de principios, la publicamos y nos oponemos o nos contraponemos. Venga, querido Carlos, gracias. La verdad, Pepe, finalmente, sí. El periodismo militante para mí es absolutamente despreciable. El que quiera hacer política, que se la juegue en un templete y busque el voto popular, porque además estos bribones se erigen en representantes del pueblo mexicano. ¿Quién chingados votó por ellos? Como tampoco, por cierto, nadie votó por ti o por mí.
Completa y absolutamente de acuerdo. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Gracias. Se soltó el demonio de Carlos Marín el día de hoy y duro le metió al acelerador. Qué bueno. Gracias. Aquí, insisto, se escuchan todas las voces. El que quiera expresarse, por supuesto, tiene un micrófono abierto, siempre y cuando tenga como único requisito una buena idea. Y una idea que tenga que ver con el periodismo, con la investigación y con el cuestionamiento y con la crítica. No nada más con la propaganda de una ideología a cambio de lo que vaya a ser. Permítame una pausa muy breve. Regresaremos en un momento con usted. Todo. Ya se está preparando todo, le decía, para empezar los debates a nivel legislativo de la reforma eléctrica, como lo pide el presidente de la República, quien hoy se refirió nuevamente al asunto. José Luis, tú tienes detalles breves, por favor, nos interesan. Así es, Pepe, el presidente pidió a los legisladores del Congreso de la Unión aprobar la reforma eléctrica y que se inicie el proceso de discusión antes de llevarla al Pleno. Que lo primero, dijo el presidente, es el pueblo, así lo dijo. Y además de todo esto... No es mayoría simple. Entonces, por eso es interesante, porque tiene que lograrse la votación de la mayoría de los legisladores y ojalá que piensen en el pueblo. En este sentido, el embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, pidió respeto a los contratos existentes de las empresas extranjeras en México ante la reforma eléctrica. El presidente López Obrador consideró que debe respetar contratos, pero que además no desea que se le hagan cambios al documento ya presentado. Así lo mantuvo. Al embajador de Estados Unidos en México, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir. Quien reaccionó ante todo esto fue el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, quien advirtió que en caso de que los diputados de Morena no permitan cambios a la reforma eléctrica que envió López Obrador, sus legisladores, los del PRI, votarán en contra. La posición es firme y clara del Partido Revolucionario Institucional. Es la misma reforma, el voto del PRI será en contra. Y también, como lo hemos dejado claro, el PRI está a favor de las energías limpias, de que bajen las tarifas eléctricas, de que baje la luz, y esta reforma que presentaron en un inicio es una reforma que no ayuda, que no deja claro el compromiso del Estado mexicano con el impulso a las energías limpias, el respeto a los compromisos internacionales, garantizar una Comisión Federal de Electricidad sólida, firme. Entonces, lo dejamos claro, teníamos que ir al Parlamento, teníamos que ir a discutir, a escuchar, y bueno, esa es la posición del PRI. Bueno, ya por último, quien reaccionó ante todo esto, fue el Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas. Lo hizo por Twitter, lanzó un mensaje y puso: la votación de las y los legisladores para aprobar la iniciativa de reforma energética demostrará quiénes son auténticos representantes populares y aquellos que están al servicio de intereses económicos. Palabras más, palabras menos. Gracias, José Luis. Esto es la parte de la reforma eléctrica ya de inminente discusión. Permítame en este momento hacer un paréntesis para entrar en comunicación con Francisco Nave. El ingeniero Francisco Nave es promotor del gran concurso internacional de la elegancia automotriz y cada año nos hace el favor, Francisco, de venir a invitarnos para acompañarlo justamente al concurso de la elegancia. Francisco, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas noches. Saludos a todos. Pepe, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Y sí, como tú lo dices, y después de 1092 días de ausencia, regresa el gran concurso internacional de elegancia. Había estado suspendido por temas vinculados con la pandemia, supongo. Sí, totalmente. Esa fue la razón. Y bueno, pues ahora hay un ánimo desbordado de los coleccionistas, Pepe. Tenemos 500 coches inscritos, piezas extraordinarias, piezas dignas de un museo. Y bueno, tú que lo has vivido, este evento se convierte en el museo más grande del país, solamente un fin de semana, 2 y 3 de abril,
o sea, de este fin de semana al próximo, Pepe. ¿En dónde va a ser, como siempre, allá en La Marquesa? En el restaurante Las Caballerizas. Correcto. Dos Ríos, que es en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. En Huixquilucan, Estado de México. Ahí va a estar este museo efímero. Y tiene, este museo, digamos, nada más de unos cuantos días, 48 horas, cuando mucho. El que quiera ir, además creo que tienes unos pases dobles para obsequiar, ¿no? Tenemos 10 pases dobles, Pepe, para las primeras 10 personas que llamen a tu teléfono. Y bueno, te comento también que pues este evento tiene muchos atractivos incluidos, eventos musicales, desfiles de moda. Vamos a tener el día domingo una subasta de automóviles para que la persona que quiera adentrarse en este mundo del coleccionismo pueda hacerlo. Tendremos este año, Pepe, un homenaje a Pininfarina, un diseñador italiano, creador de carrocerías extraordinarias de diferentes marcas. Se van a exhibir 20 autos, diseño Pininfarina. Contaremos con la asistencia del embajador de Italia en México y de algún directivo de Pininfarina Italia, que es una marca que continúa adelante con el diseño de carrocerías. La premiación el día domingo a partir de las 4:30 de la tarde, donde tendremos la oportunidad de conocer el auto Beso Show, que va a estar muy, muy peleado, Pepe. Va a ser una... Para que un carro sea antiguo tiene que tener por lo menos una edad de 40 años, estamos de acuerdo, pero tiene que estar en condiciones verdaderamente impecables. Y este concurso de la elegancia automotriz, donde tú estás ahí dirigiendo a todo el evento, pues tiene como requisito justamente que el que quiera tenga un auto de estas características, no cualquiera, pues no es un concurso para ver cuál es la carcacha más bonita y más simpática, sino todo un asunto que implica cultura automotriz, que implica, por supuesto, fuertes inversiones para el mantenimiento de los vehículos, y todo esto se exhibe para aquellos a los que nos gusta tanto lo automotriz. Decías de 10 pases, tengo aquí el teléfono que nos proporcionas para poder hacerlo público y las 10 primeras personas que así lo dispongan puedan comunicarse con ustedes. El teléfono es el 55, como todos, y luego 5014-8214. Está fácil. 55, 5014-8214. Las 10 primeras personas que les llamen tendrán 2 pases dobles para visitar en el restaurante Las Caballerizas, allá en Huixquilucan, este concurso anual de la elegancia, que qué bueno, regresa después de, pues tiene una antigüedad, se viene celebrando con todo éxito desde hace muchos años, Francisco Nami. Sí, fíjate, Pepe, que esta es la única exposición de automóviles que ha permanecido, pues por más de 3 décadas ya, y bueno, eso es gracias al empeño de los coleccionistas, a su pasión de tener piezas, como tú lo decías, apegadas a la originalidad, en perfecto estado de conservación. Te transporta al pasado, Pepe, este gran museo que tenemos solamente, como tú también lo comentaste, por 48 horas, bueno, 2 días de abierto al público, sábado 2 y domingo 3 de abril, y es un evento para toda la familia. La página web para que puedan tener más información. Desde luego en los siguientes días ya vamos a tener la publicación del programa definitivo de actividades. La página es www.concursodeelegancia.com. Ahí van a encontrar información de cómo llegar, las actividades que son, como te digo, muy diversas, y la recomendación es llegar temprano, disfrutar, ver 500 coches de colección. No es cualquier cosa. Además, Pepe, tenemos una colección de autos exóticos, los superdeportivos modernos, que pues son del gusto sobre todo de las nuevas generaciones. Así es que, pues como dicen, no te lo acabas, ¿no? Bueno, entonces, concursodeelegancia.com, esa es la página. Concursodeelegancia.com, es correcto. ¿Concurso La Elegancia o de Elegancia? Concurso de Elegancia. Todo junto. Todo junto, Pepe. .com. Ahí seguramente se van a reportar contigo los que están interesados en asistir, que espero que sean muchos. Ojalá quepan en este espacio abierto. Un asunto familiar, en fin. Teléfono 55
5014-8214. Francisco Nave, muy agradecido por haber acudido a nosotros como cada año lo veníamos haciendo hasta que se nos atravesó la malvada pandemia. Que estés muy bien. Gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias a Francisco Name, promotor del gran concurso internacional de la elegancia automotriz. Una pausa. ¿Qué va a pasar el domingo con los Oscars? Los premios a lo mejor de la producción cinematográfica. ¿Me permite? Vamos a contárselo con José Antonio Valdés Peña después de un corte. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Prácticamente ya volaron los boletos para asistir al certamen de la elegancia automotriz el día 3 de abril, de este domingo que viene en 8. Creo que quedan 2 boletos, pero eso los quiere Héctor García Vega, nuestro coordinador de entrevistas, porque dice que los va a revender. Porque tienen tanta demanda que con eso va a sacar para la quincena. Gáneselos, marque el 55 5014 8214 y mejor se los quita usted a Héctor y los revende usted. Eso ya se ve usted ahí con el demonio. En fin, permítame el contacto con José Antonio Valdés Peña, crítico cinematográfico. Él es director de la Escuela de Cine del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación Pedregal y sobre todo un aficionado, no solamente al cine, sino también a las palomitas. Qué gusto saludarte, José Antonio. Invítanos a la ceremonia del próximo domingo. Se entregan los premios Oscar, los Oscar. Así es, mi querido Pepe, pues 94 ediciones a través de las cuales pues se hace historia en un premio que es sin duda el premio más reconocido de toda la industria y es eso, Pepe, un premio de industria. Los fotógrafos premian al mejor fotógrafo del año, los actores a sus colegas y así nos vamos categoría por categoría. ¿Qué vamos a ver? Pues bueno, vamos a ver algunas sorpresas importantes. Una, pues que por tercera ocasión, todo indica que así será, una mujer va a recibir el premio a la mejor dirección, en este caso la neozelandesa Jane Campion por la película El Poder del Perro. Ahora pasó algo muy sorprendente la semana pasada, recuerden que esto es un premio de industria y los productores le dieron el premio de mejor película a la película Coda, versión hollywoodense de la película francesa La Familia Bélier, que pues da esta gran sorpresa y con ello pues muy seguramente podría ganar el Oscar de mejor película. Vamos a ver qué ocurre realmente el domingo. En cuanto a los actores, pues creo que ya está todo bastante hablado. Will Smith se lleva el premio por la película El Rey Richard, la historia del padre de las tenistas Serena y Venus Williams, que era un personaje muy complejo y contradictorio y logró crear a estas grandes figuras del deporte pese a los pesares. Por otro lado, Jessica Chastain muy bien puede ganar el premio por la película Los Ojos de Tammy Faye, una crítica feroz a la parte más desagradable de la televisión comercial, el oropel, el absurdo. Ahí está Jessica Chastain en este gran personaje. Los actores de reparto, pues también parece que todo está dicho. Ariana DeBose podrá ganar como mejor actriz de reparto por Amor sin Barreras, el primer musical de Steven Spielberg a sus 76 años de edad, y el actor Troy Kutzner, que se convertiría en el primer actor con una discapacidad auditiva en ganar el premio de mejor actor de reparto. Y bueno, mañana en la noche, Pepe, se entregan los premios de los guiones. Todo mundo le da a Kenneth Branagh el premio de mejor guión original por su estupendo trabajo en la película Belfast, pero la moneda está en el aire. Tenemos 2 colegas mexicanos en la competencia, el joven Carlos López Estrada, codirector de la película Raya y el último dragón de los estudios Disney, participando en la terna de mejor largometraje animado, y por otra parte Guillermo del Toro en la categoría de mejor película por su magistral El Callejón de las Almas Perdidas, que bueno, pues ahí nos habla del talento de los mexicanos nuevamente en categorías importantísimas
compitiendo en los premios Oscar. Regresamos al formato de alfombra roja con sana distancia, regresamos al formato de anfitriona, ceremonia. Parece que algunas categorías se van a entregar fuera del aire y eso ha molestado también a mucha gente, que pues es la única ocasión que puede aparecer en pantalla para conocer pues a los sonidistas, a los fotógrafos, a los editores, la gente que hace el cine, Pepe. Entonces, bueno, pues como siempre habrá polémica, habrá reconocimientos, habrá decepciones, pero la entrega número 94 del Oscar sin duda pinta muy bien. Hay 10 películas estupendas nominadas. En la categoría de película extranjera, pues va solita la película japonesa Drive My Car, que nuestros amigos ya pueden ver en estos momentos en cartelera. O sea que pues toda la mesa está servida, Pepe, para pasar una estupenda velada de domingo y pues haciendo historia una vez más el premio Oscar. Ya lo comentaremos luego de la decisión finalmente cuando se haga pública. Que estés muy bien. Gracias a ti, Pepe, un abrazo. José Antonio, un abrazo muy fuerte, hasta pronto. José Antonio Valdés Peña, él nos invita a la ceremonia y va a poner las palomitas. Y vamos a darnos un espacio, en cuanto se pueda, ya no será hoy, será el lunes, para informarle que 23 países ganan el World Press Photo, lo mejor de la fotografía periodística a nivel mundial. Se anuncian los premios por primera vez por zonas geográficas y no solamente por categorías. Tendremos una muestra de estas fotografías, una de las cuales será premiada como la foto del año. Todas, insisto, fotos periodísticas. Hay foto individual, historias, proyectos de largo plazo, formato libre, en fin. La foto individual corresponde a África, refleja las protestas ciudadanas registradas el 30 de diciembre de 2021 en Sudán. En historias, también en África, aparece una madre llorando en su casa en Nigeria al día siguiente del secuestro de sus 2 hijas. En Asia, la foto individual elegida es de Fátima Shabir y presenta a unos niños palestinos reunidos el 25 de mayo en el barrio de Gaza. En fin, hay una cantidad de fotos verdaderamente artísticas, son periodísticas básicamente, pero con una enorme calidad. Le prometo que el lunes le mostramos la colección para que usted vaya decidiendo cuál es la mejor del año. Me permite una pausa breve, volvemos con usted. Y al cierre informativo, José Luis, ¿qué más tenemos? Tenemos ya para cerrar este espacio informativo la desafortunada jornada de violencia que se volvió a vivir en Michoacán. El día de ayer, en menos de 24 horas, 18 víctimas de homicidio doloso, de las cuales 11 fueron asesinadas en diferentes puntos de la ciudad de Morelia. Entre los hechos de violencia destaca un multihomicidio, esto en el fraccionamiento Misión del Valle, donde 3 hombres y una mujer fueron muertos a tiros. Así las cosas allá en Morelia. En otras cosas, en otra parte de la República Mexicana, los 7 cuerpos calcinados al interior de un vehículo encontrados en el camino a la comunidad de Rincón de Tamayo en Celaya corresponden a los integrantes del grupo musical Los Chuparrecio. Así lo confirmó el fiscal de Guanajuato, Carlos Samarripa Aguirre. Además refirió que si bien había personas jóvenes dentro de las víctimas, no se ha confirmado que uno de los integrantes fuera menor de edad, como se había hablado anteriormente, que había un jovencito de 15 años de edad. Bueno, después del mediodía de hoy se reportó la explosión de un polvorín, esto en el municipio de Tultepec, en el Estado de México, que dejó 2 personas lesionadas, una atendida en el lugar y otra más trasladada a un hospital de la zona. De acuerdo con información de las autoridades, recibieron una llamada de auxilio tras la explosión de un polvorín sin número de permiso y que hasta el momento se desconocen además las causas que lo provocaron. Y ya por último para usted que nos está escuchando allá en Nuevo León, continúan los cortes programados de agua en la zona metropolitana de Monterrey. El gobierno ha pedido hasta ahora, sin éxito, la colaboración de los industriales para que cedan parte del líquido que les corresponde para el uso ciudadano. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.